Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi
Qué precioso tiempo de adoración, de presencia de Dios, y sé que el Espíritu Santo está haciendo algo precioso en cada uno de nosotros. Así es de que después de este tiempo de presencia de Dios, de adoración, de poder estar estableciendo ese contacto de corazón a corazón, de nuestro corazón al corazón de Papá Dios, pues vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y así como hemos orado por ese tiempo de adoración, oramos para que sea el Espíritu Santo en esta hora ministrándonos, sea el Espíritu Santo en esta hora enseñándonos su palabra y sea Él hablándonos en esta hora. Amén. Así es que, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Cristo Jesús que hables a nuestro espíritu, a nuestra alma, y aún nuestro cuerpo esté sujeto a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, alumbra nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a Santiago capítulo 1. Voy a leer del verso 19 al verso 25. Recuerda que yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, aún ahí estará apareciendo en la pantalla. Y de todos modos, pues si tienes tu Biblia, será una gran bendición que la puedas abrir juntamente conmigo y leer. Dice así el verso 19 de Santiago capítulo 1. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Escúchalo, mira lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén y amén. Qué tremendo, porque termina diciendo aquí en el verso 25 que Dios nos bendecirá por nuestra obediencia. La pregunta es, ¿qué tipo de obediencia u obediencia a qué? Entonces, vamos a desmenuzar un poquito o a profundizar un poquito en estos versículos que acabamos de leer y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta hora. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere estar formando en ti y en mí, aparte de Cristo? ¿Qué es lo que tiene que ver con la práctica de nuestro diario vivir este pasaje? Inicia diciendo, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. O sea, 3 cosas que quiere que entendamos. Ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Entonces, pero ¿por qué la importancia de ser rápidos para escuchar? ¿Y qué dice la Biblia acerca de escuchar? Si tú recuerdas Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la versión que yo tengo aquí en la mano, la que estoy leyendo, dice que la fe viene por el oír
Y el oír es escuchar la buena noticia de Cristo, el Evangelio de Jesús. El Evangelio que predicó Jesús, que vivió Jesús, que manifestó Jesús. Pero todo está aquí en la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír y el oír por escuchar la palabra de Dios. Aún esta comunicación y este servicio, el que te conectes, el que asistas a una congregación, a estar escuchando la palabra de Dios, tiene que ver con eso. Cuando tú tienes tu tiempo íntimo con el Señor y estás leyendo la palabra de Dios, es una forma de escuchar la palabra de Dios. La estás leyendo, pero en tu alma la escuchas, en tu espíritu la escuchas. Tenemos que ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. Cuando dice ser rápidos para escuchar, está hablando de eso, escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente sustenta nuestro ser, es lo que realmente fortalece nuestro ser. Recuerda Mateo 4:4, cuando Jesús está en el desierto y está el diablo para tentarlo, y Jesús le responde acerca de una tentación cuando le dice que convierta una piedra en pan. Jesús le dijo que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es importante que seamos rápidos para escuchar la palabra de Dios, porque ahí viene la fe, pero también es un sustento para nuestra vida espiritual. Es un sustento para nuestro ser también. Aún para nuestra carne, cuando creemos que el sustento 100% viene del alimento físico, de lo que comemos naturalmente hablando, eso es para darle ciertos nutrientes a nuestro cuerpo, pero aún la palabra que escuchamos, la palabra de Dios que escuchamos, tiene un sustento sobrenatural a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso tenemos que ser rápidos para escuchar la palabra, ser prontos para escucharla, no tener comezón de oír la palabra, sino que seamos rápidos para ir a leerla y ser rápidos aún para estar conectados con nuestra congregación. Ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. Pero también dice, lentos para hablar. Y a veces aquí nos confundimos un poquito. No sé si tú te confundas. Yo a veces me confundo un poquito porque la palabra de Dios aquí dice que tengo que ser lento para hablar. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de aprender a quietar el alma, de tener dominio propio. Recuerda que el fruto del Espíritu es un combo de 9 manifestaciones, de 9 evidencias del fruto, pero una de esas 9 evidencias del fruto del Espíritu es templanza o dominio propio, que es lo mismo. Entonces, voy a leer Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. El libro que contiene sabiduría de parte de Dios. Proverbios. Un libro conocido por la sabiduría que expresa este libro, que fue inspirado por el Espíritu Santo y escrito por el rey Salomón. Pero aquí en esta sabiduría dice, hablar demasiado conduce al pecado. Por eso tenemos que ser prudentes. Aquí dice, sé prudente y mantén la boca cerrada. Y digo esto porque si tu temperamento es muy extrovertido o demasiado extrovertido, recuerda que todo en exceso no es bueno.
que los extremos no son buenos, hay que buscar un equilibrio y ahí es donde se forma el carácter. Nosotros podemos nacer con un temperamento, podemos nacer con un temperamento introvertido, con un temperamento extrovertido, en exceso en alguno de los dos, pero en Cristo podemos nosotros formar un carácter que tenga un punto de equilibrio. Bien, está aquí diciendo que tenemos que ser lentos para hablar, pero está hablando en este contexto de ser prudentes al hablar, de no estar despipitando tanta cosa o de hablar también influenciando nuestra carne. Hay personas que tienen ese temperamento de hablar y dentro de mucho hablar cometen pecado o, como dice aquí, conducen al pecado. Ya sea ellos mismos o las mismas palabras conducen a otras personas al pecado en el exceso de esas palabras. Espero me esté dando a entender y que sea el Espíritu Santo transmitiendo esa esencia de lo que está aquí plasmado en la palabra de Dios. Entonces, dice que tenemos que ser lentos para hablar. ¿Pero por qué? Porque en esa forma de estar hablando tanto, podemos llegar a conducir nuestra vida a pecar. Tal vez en tanto hablar sin darte cuenta, ya después de tantas palabras, caes en murmuración o de estar hablando, cometes una situación de imprudencia, de estar hablando algo que no tienes que hablar, o de traición por así decirlo. Porque imagínense que uno como ministro de Dios, al tener una consejería con una persona, viene y nos cuenta algo, y entonces si no tengo el carácter formado, si no he tenido ese proceso para que Cristo forme el carácter en mí, para llevar esa situación a ser prudente, y más que hablar es escuchar y poder ser prudente al hablar y dar palabras, como aquí lo puedes leer en todo el Proverbios 10 y en otros capítulos, como habla de esa importancia de ser prudentes, pero también como las palabras del justo son bendición y edificación y todo eso. Entonces, llevar a eso, llegar a ese punto, pero para no caer en esa situación como lo que estaba diciendo, de si alguien llega y me dice algo en secreto y todo eso, entonces si yo no tengo el carácter formado y entonces sigo en esa situación de inmadurez emocional para estar hablando y despepitando, puedo llegar a decir algo que alguien me contó en secreto y entonces estar incurriendo en un pecado o incitar a alguien más a pecar. Entonces, seamos prudentes, como dice aquí. Ahora voy a leer otro proverbio, 17, verso 27. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Entonces, el verdadero sabio emplea pocas palabras. Ahora también, si hay alguien que es muy introvertido, tampoco se agarre de este versículo para decir, no, es que yo soy sabio porque hablo poco. Porque recuerden, los extremos no son buenos, los excesos no son buenos. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Pero yo trato de visualizar al Jesús que describen los evangelios. Y no veo un Jesús que esté ahí convocando a personas para estar hablando de más, de ciertos temas, de ciertas cosas, de ciertas situaciones o de ciertas personas. Veo un Jesús prudente, un Jesús templado, pero un Jesús sabio y con entendimiento. Porque, como dice aquí en el Proverbios 17, verso 27, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Veo un Jesús sereno. Veo ¿Dónde o un pasaje que a mí me ministra mucho esta parte de serenidad de Jesús es cuando le llevan a la mujer que cacharon en adulterio, y esos 3 fariseos que tienen piedras en sus manos y querían matarla a pedradas, pero la llevaron primero con Jesús.
Y Jesús, antes de enojarse o de reaccionar, Él se mantuvo sereno, templado. Y Él dijo palabras con sabiduría. Si alguno está libre de pecado, aviente la primera piedra. Claro, Él ya los conocía. Pero Él, lejos de decir, a ver, y ustedes también son pecadores, ustedes también, yo los he visto, yo los conozco, cómo están haciendo esto, o les recitó los pecados que ellos han cometido o habían cometido, porque seguramente los sabía Jesús, el Dios Todopoderoso. Pero Él no empezó a decirles, mira tú esto, o acusarlos, simplemente los confrontó con palabras de sabiduría. Que así seamos tú y yo, que así seamos nosotros como iglesia, sabios, prudentes, mesurados en la forma de hablar. Tenemos que ser lentos para hablar, pero en este sentido. Y tal vez en otro momento hablemos de ser prontos para hablar, pero la palabra de Dios con eficacia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero el tema hoy es lo que dice en Santiago 1. Pero después que dice lentos para hablar, dice lentos para enojarse. Lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Claro, el enojo produce algo en nosotros, naturalmente hablando, que nos descarrila. Si hiciéramos una analogía acerca de un tren, que nuestra vida sin enojo va sobre esas vías, va como un tren encaminándose al propósito, al destino. Pero el enojo nos descarrila. Y entonces aquí dice, no produce la rectitud que Dios desea. Entonces Dios quiere que seamos rectos. Voy a leer Eclesiastés 7, verso 9, dice: controla tu carácter. Mira lo que dice aquí Eclesiastés 7, verso 9. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. ¿Por qué Dios está diciendo a través de Santiago que seamos lentos para enojarnos? Porque el enojo es un distintivo de los necios. ¿Cuántas veces hemos sido necios tú y yo? Sí. Tal vez hoy en la mañana fuiste necio, tal vez minutos antes de conectarte al servicio fuiste necio basado en esta palabra, o sea, te enojaste. ¿O cuántas veces caemos en esa posición de necedad? Pero la palabra dice, sean lentos para enojarse. Sean lentos para enojarse. Controlemos nuestro carácter. El carácter se forma, el temperamento es con lo que nacemos, pero el carácter se forma. Y carácter es hacer lo correcto en todo tiempo. Por eso vivimos procesos de formación para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque Jesús reaccionó correctamente en todo tiempo, en todo momento, ante toda circunstancia. Entonces, el enojo es distintivo de los necios. Cada vez que nos enojamos, es como si viniera el enemigo a ponernos una plaquita. Imagínate que tienes tu saco de un militar o de un oficial, y ya ves que tienen muchas placas aquí en sus sacos y son distintivos de sus cargos o de premios que van o méritos que van obteniendo. Imagínate que el enemigo venga a querer poner en tus vestiduras espirituales un distintivo que diga, este es necio, porque se enojó. Así sucede en el mundo espiritual, pero esta palabra que el Señor nos está dando en este momento es para que nosotros borremos todo eso y aprendamos y nos ejercitemos. Por eso dice, controla tu carácter. Tenemos que aprender a formar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Amén. Vamos, iglesia, yo sé que nosotros podemos. Y esto no es para traer condenación, sino para que se produzca en nosotros el verdadero creer y hacer de Cristo.
Porque yo sé que todos, y se los digo, yo he sido necio muchas veces, basado en esta palabra, he sido necio muchas veces. No se diga antes de Cristo, pero el Señor nos ayuda. Y otra palabra que está en Efesios, otro versículo que está en Efesios, Efesios 4, verso 26 y 27 dice: además, en la Reina Valera dice, airaos y no pequéis, pero mira lo que dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, airaos, pero no pequéis. O sea, el Señor creo que dice, primero nos dice, controlen su carácter, porque el distintivo de los necios es el enojo. Perdón, el enojo es un distintivo de los necios. Entonces dice, controlen su carácter. Pero al ver esto, creo que lo que dice en Efesios para mí es la voz de nuestro Padre Celestial diciéndonos, a ver, sé que se pueden enojar, pero no permitan entonces que el enojo los controle, porque ahí es donde pecan. La última discusión o situación acalorada con mi esposa fue hace tiempo, pero lejos de hacer algo de contienda en todo eso, yo salí huyendo precisamente por esto. O sea, salí huyendo no por huir, sino porque sé lo que puede suceder en mi carne. Entonces, para no pecar y no permitir que el enojo controlara mi vida, pues mejor me fui a mi habitación y esperé a que se calmaran las cosas para después hablar. Y ella también tomó un tiempo y después hablamos y todo fue excelente, tranquilos, y llegamos a acuerdo y todo eso. Pero mira lo que dice Efesios. Bueno, continuó diciendo, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. O sea, no permitas que amanezca mientras sigan enojados. O sea, tienes toda la madrugada, toda la noche para reconciliarte con quien tengas que reconciliarte. Porque el enojo da lugar al diablo. O sea, por eso te digo que es cuando dice que el enojo es distintivo de los necios, es como si viniera el diablo literalmente a ponerte un distintivo y decir, este es necio y me está dando lugar. Me está dando permiso de hacer ciertas cosas en su vida. Si tú tienes situaciones en esta hora de enojo, situaciones en tu corazón que tienen raíces de enojo y todo esto, es una oportunidad de parte de Dios para erradicarlo, para exponerlo delante de Él y borrarlo. Y recuerdes esta palabra. Ahora vamos a ver la importancia de recordar las palabras y ponerlas por obras. Amén. Entonces, dice aquí, no pequen al dejar que el enojo los controle y no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Porque si ustedes hacen eso, le estarán dando lugar al diablo. Le estarán dando permiso al diablo de meterse a sus vidas. Y es un derecho legal que le están dando porque está en la palabra. Aquí no es de que no, yo me cubro y esto y el otro. No, porque está en la palabra y la palabra de Dios es inviolable. Entonces, dicho esto acerca del enojo, mira lo que dice aquí. Entonces, así que quiten, o sea, después de que el Señor dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, por eso la importancia de no darle lugar al diablo. Pero entonces dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Qué tiene el poder? La palabra sembrada en el corazón de nosotros. Así que, mis amados, es un tiempo también para quitar todo eso. Por eso te digo, si hay una situación que tengas de enojo, o esas raíces de amargura, o esas situaciones que pueden ser motivadores, esas raíces
que te motivan o que generan que te enojes fácilmente, entonces hay que ir a eso para arrancarlo. Si hay que administrar algo específico, entonces ahí es donde podemos en consejería hacerlo. Y estamos para servirte por eso nosotros como pastores. Entonces, quitemos todo esto. ¿Por qué? Aquí dice que quitemos todo lo malo y sucio. Y ahí recuerdo 2 de Pedro 1, perdón, 1 de Pedro 2, capítulo 2. Dice, 1 de Pedro 2, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Qué tenemos que hacer para comenzar a limpiar y a quitar eso malo que dice en Santiago? Dice, quiten de su vida todo lo malo y sucio. Esas situaciones malas y sucias, entonces, son reflejo de malas conductas que hay que quitar. Quitar engaños que tú hayas hecho y engaños que tú hayas recibido también. Quitar toda hipocresía. Quita toda máscara, quita toda hipocresía, quita toda doble cara, doble ánimo. Todo eso. Porque Dios quiere que seamos íntegros. Es quitar toda la hipocresía de nuestras vidas, todo celo de nuestras vidas. Los celos con los hermanos, celos en la familia biológica, en la familia de fe, celos en cualquier otra área de tu vida, quítalo. Porque Dios dice, quita lo malo y lo sucio. Y toda clase de comentarios hirientes. También hay que quitarlos de nuestra boca. Porque a veces solamente vemos eso y vemos lo propio, vemos nuestra vida, vemos las situaciones en las cuales hemos recibido comentarios hirientes. Pero ¿qué hay de las situaciones en las cuales tú y yo hablamos hirientemente? También tiene que ser quitado de nuestra boca. Eso es parte de que Cristo se ha formado en nosotros y de que nuestro carácter se ha forjado en Cristo. Pero me llama la atención el verso 2 y el verso 3 de aquí de 1 de Pedro 2. Y te los voy a leer. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y luego dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces, al quitar todo eso es inmediatamente a desear como un bebé el alimento de la palabra de Dios. Por eso dice, sean prontos para escuchar, sean prontos para nutrirse, sean prontos para alimentarse de la palabra de Dios. Por experiencia propia, lo mejor, por experiencia propia. Por supuesto que también recibo a través de otras personas, pero por experiencia propia no hay nada como en la intimidad de estar recibiendo directamente de Papá Dios el alimento. Es precioso. Entonces, tenemos que empezar a quitar. Y también recuerdo Oseas capítulo 10, verso 12. Te lo voy a leer, porque este es un tiempo en el cual también nosotros, en lo que estamos viviendo naturalmente hablando como humanidad, en el cual la circunstancia natural, sin importar el origen de las cosas, porque creemos que Dios es soberano y que todo ayuda para bien para nosotros y que esto está funcionando, está sirviendo para bien para nuestras vidas, estamos guardados en casa. ¿Para qué? Pues para buscar al Señor, primeramente. Pero para buscarlo tenemos que quitar eso sucio y malo, como dicen en Santiago. Pero mira lo que dice en Oseas capítulo 10, verso 12. Yo dije, planten buenas semillas de justicia,
y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes, porque ahora es tiempo de buscar al Señor. Pero previo a eso dijo, aren la dura tierra de sus corazones. Hay veces que personas quieren buscar al Señor, pero no han arado la tierra del corazón, la tierra dura del corazón. Primero hay que arar la tierra que está dura o remover la dureza del corazón para que después se pueda buscar al Señor. No puedes obligar a una persona que no ha vivido un proceso, una persona que no ha sido sumergida, una persona que no ha sido transformada, como lo vimos hace 8 días acerca de esa situación de transformación de agua a vino, una transformación interna, o de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un odre viejo a un odre nuevo, para que busque al Señor. Hay que arar la tierra primeramente para después buscar al Señor. Y una tipología de arar es remover, es sacar lo sucio y lo malo, como dice en Santiago. Y lo que leímos acerca de en 1 de Pedro 2. Quitar todas esas palabras ofensivas, toda la hipocresía, toda la conducta mala, todo el engaño. Hay que quitarlo de nuestro ser, de nuestro estilo de vida. Y todo aquello que no sea edificante y que no te convenga. Todo aquello que no te convenga y que no te edifique a la luz de la palabra, hay que quitarlo, hay que removerlo. ¿Para qué? Para buscar correctamente al Señor. Eso es arar la tierra. En la Reina Valera dice, es hora de hacer barbecho. Y en la agricultura hacer barbecho es cuando la tierra ya está, ya está trabajada, está cansada la tierra, está seca, está sin producir nada, pero llega un punto donde está ahí como piedra, y entonces tienen que ararla, tienen que empezar a removerla para dejar la tierra lista para que reciba semilla. Entonces, después de esto, es donde dice en el verso 22. Después que dice el Señor, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, en el verso 22 del pasaje base de esta enseñanza, de esta prédica, es, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y aquí es como te lo dije hace unos segundos, hace unos minutos, la importancia de no solamente escuchar la palabra, la importancia de ponerla en práctica. Tremendo. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Tenemos que poner en práctica la palabra. Sinceramente, de 1 a 100, en una escala porcentual, ¿qué porcentaje de todos los mensajes que has escuchado, de todas las palabras que tú lees o escuchas o recibes, o que dices que recibes, o toda la enseñanza que has, o en lo que has sido instruido o instruida, qué porcentaje de 0 a 100 estás poniendo en práctica en este tiempo? Esto nos confronta. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. No solamente escucharla, ponerla en práctica. Lucas 11:28. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Mira, Él está... Él está respondiendo, da una enseñanza y de repente se levanta una mujer y le dice, Dios bendiga a la mujer y al vientre del cual tú saliste. Y entonces Jesús le responde, Lucas 11:28, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica.
O sea, esta mujer que se levantó para decirle a Jesús, Dios bendiga a la persona que fue el instrumento para que tú estés aquí para enseñarnos. Porque le dice, Dios bendiga a tu madre y a su vientre. Y él dice, más bendito es el que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Te das cuenta de lo interesante que es esto? Más de que tú y yo seamos un instrumento para que otros reciban la palabra o escuchen la palabra, es más importante, es de más bendición que tú y yo la escuchemos y la pongamos en práctica. Más que ser instrumentos de bendición. No estoy diciendo que no lo seas y que no busques serlo. Es importante. Estoy diciendo que aquí Jesús dice, más bendito es que Él la escuches y la pongas en práctica, porque solamente nos quedamos en el tema de, no, yo la escucho, pero quiero ser un canal de bendición para otros y entonces voy a hacer una prédica, voy a hacer una enseñanza, voy a hacer un live, voy a postear algo, voy a orar por alguien, voy a mandarle un mensaje, un versículo a alguien para hacer un instrumento de bendición para otros. ¡Gloria a Dios por eso! Pero Jesús dijo, más bendito es el que escucha y la practica. La importancia de practicar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Espero lo estés recibiendo como yo lo estoy recibiendo, porque nos confronta. Pero el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, justicia y juicio, para que entonces hagamos la voluntad del Padre. Tenemos que poner en práctica. Ahora, hay una ley que tenemos que obedecer. Yo sé que tal vez para algunos escuchar la palabra ley, y más si vienen de un contexto, de una congregación o de un mover muy legalista donde todo es condenación, donde todo es si no haces, cuando escuchan la palabra ley es como ¡ah! Me van a atormentar, o es como no quiero saber nada, y esto es como una situación de peligro para mi vida. Pero realmente hay una ley que tenemos que obedecer. ¿Dónde dice eso, Daniel? Bien, en Romanos 2:13. En Romanos capítulo 2, en el verso 13 dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Ahora, yo sé que la ley tiene que ver y representa toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Sin embargo, hay una perfecta ley que Jesús nos dejó. Él dijo, yo cumplí ya toda la ley y ahora les dejo una nueva. Amen al Señor su Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como ustedes mismos. Entonces, sí hay que poner en práctica la palabra de Dios en este principio de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo, de amarnos los unos a los otros, pero sobre todo amar al Señor también. O sea, que el fundamento, el cimiento, sea el amor de Dios. Y ese amor de Dios en nosotros va a producir primeramente el amor a Él y el amor entre nosotros mismos. Entonces, si hay una ley que tenemos que cumplir, que tenemos que poner en práctica, todo lo que dice su palabra. Obviamente que cuando Jesús, o sea, no es que ya tenemos que cuando nos equivocamos tenemos que matar un becerro puro y derramar la sangre para que se nos perdonen los pecados. No, porque en Cristo Jesús hay ciertas cosas que ya fueron cumplidas. Él cumplió todos esos mandamientos, más de 613 mandamientos. Todos Él los cumplió en sí mismo. Y Él nos dejó amar al Señor y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y hay otros principios bíblicos que Él también nos enseña que tenemos que obedecer, porque son principios, son leyes, como siembra y cosecha, como otras cosas. Entonces, principios, pero tenemos que obedecer. Por eso dice en Santiago, no escuchen solamente la palabra, tienen que ponerla en práctica, porque de lo contrario es como si vieran un espejo
y lo dejan de ver y se olvidan de quiénes son. Entonces, cuando nosotros lo estamos viendo, este es un espejo de quién soy yo. Al estarla leyendo, al estarla escudriñando, estudiando, al estar viendo la vida de Jesús, al estar viendo todo lo que habla la palabra, y con la revelación del Espíritu Santo nos estamos viendo a nosotros mismos. Pero si no la ponemos en práctica, se nos olvida. Y se nos olvida quiénes somos nosotros. Es importante, como dice aquí, después de esto, el verso 25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. O sea, Dios nos da este pasaje en este día porque nos quiere recordar que esas instrucciones que Él nos deja de ser prontos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos, lentos para hablar en la carne, es para bendecirnos. Porque en obedecer esto, Él nos bendice. Y para terminar, para cerrar, quiero ilustrártelo a través de una enseñanza o de esta parábola que Jesús utiliza acerca de edificar sobre un cimiento sólido. En Lucas capítulo 6, verso 46 al 49 dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Mira lo que dice Jesús. Estas son palabras de Jesús. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Mira lo que dice aquí. En otras palabras mira lo que sucede cuando una persona viene, se conecta a un servicio, escucha mi mensaje o dispone su corazón a tener un tiempo de calidad conmigo a solas y yo le doy una palabra y la pone en práctica. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando tú y yo no solamente somos oidores, sino somos hacedores de la palabra y de las enseñanzas que Él nos da, como esta que nos está dando en este momento, somos como un hombre que construye sobre una roca sólida, que establece los cimientos de su casa sobre una roca sólida. ¿Y qué sucede después? Pues que cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Qué representa esa casa? Tu vida y mi vida. Y a veces vemos hombres y mujeres que terminan, como dice la última palabra de esto que acabo de leer, como escombros. Porque se la pasaron escuchando, pero nunca ejercieron su voluntad. Ni perseveraron en formar un carácter y en madurar un carácter en Cristo, para no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra y permanecer sobre la roca, Cristo Jesús. Esta es la palabra que el Señor nos da para el día de hoy. El Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Seamos entendidos. Seamos entendidos. Así es de que yo te invito ahí a cerrar tus ojos. Cierra ahí tus ojos y yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento tú estés hablando al corazón de cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos estás enseñando principios.
Nos estás enseñando la importancia de ser prontos para escuchar tu palabra. Nos enseñas la importancia de ser lentos para hablar, influenciados por nuestra carne, influenciados por una falta de carácter y un temperamento tal vez muy efusivo. Y también nos enseñas acerca de la importancia de ser lentos para enojarnos. Pero también nos enseñas acerca de ser hacedores de tu palabra. Y aquí estamos y ponemos delante de ti toda esa situación que puede estar hoy en nuestros corazones. Hoy disponemos nuestra vida y hoy, Señor, ejercemos voluntad para permitir que tú ares la tierra de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que tú estés arando, que quites todas esas conductas malas y sucias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que en nuestro corazón se halle puro y limpio, sea esa tierra fértil, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa tierra húmeda que puede recibir la palabra de Dios, puede albergarla y puede permitir que germine, que eche raíces y que florezca y dé mucho fruto en el tiempo oportuno. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Espíritu Santo, que tú estés haciendo eso en cada uno de nosotros, cada uno que está ahí conectado, seas recibiendo de ti, Espíritu Santo, en esta hora esa convicción, Señor, para ser un hacedor de la palabra. Señor, renunciamos a toda mediocridad en el nombre de Cristo Jesús. Renunciamos a todo comezón de oír tu palabra y sobre todo a toda pereza para ser hacedores de tu palabra, para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, aquí hay hombres y mujeres que, como una casa edificada sobre la roca, cimentada sobre la roca, así construimos nosotros nuestra vida en ti, Cristo Jesús. Y no nos olvidamos de quiénes somos, porque hoy, Señor, recibimos de ti el querer y el hacer, recibimos de ti la fuerza interna, recibimos de ti esa fortaleza para mantenernos, Señor, fieles a ti en el camino. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, un abrazo de amor sobre cada uno en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo ahí en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo de amor que te consuela, que te levanta, pero sobre todo, si has estado en un momento de estancamiento, en un momento de estar paralizado, paralizada, es un abrazo con brazos de tu Padre, con brazos de amor que te abraza, pero te alza y te levanta y te saca de ese estado para que comiences a hacer la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, por esta hora. Y hoy, Señor, aquí hay hombres y mujeres prontos para escuchar tu palabra, lentos para hablar y lentos para enojarse, pero sobre todo también, Señor, hombres y mujeres que aquí estamos delante de ti para ser hacedores de tu palabra, para ser esos practicantes, o sea, poner en práctica cada enseñanza que tú nos recibes. Y perdónanos, Espíritu Santo, por situaciones de nuestro corazón que no nos permiten buscarte. Pero sé que en esta hora, Señor, tú sacas toda hipocresía, todo enojo, toda falta de perdón, toda raíz de amargura, todo engaño, toda palabra ofensiva. En el nombre de Cristo Jesús sea desarraigada de nuestros corazones, echada por tierra, y de ahí de sus corazones sea desarraigada en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos ser esos verdaderos hacedores y buscadores de su palabra y estar conectados al cuerpo de Cristo y estar recibiendo enseñanzas de su palabra. Gracias, Señor, por esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me buscaste y me encontraste aquí. No podría huir de tu presencia, y al oír tu voz no pude decir no. Cuando descubrí lo que movía tu corazón, y hoy
te amo de verdad, que muero a mi voluntad, me despojo en verdad, mis deseos soltaré y tus pasos seguiré una y otra vez, todo rendiré. Tú sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Me buscaste y me encontraste aquí. No podría huir de tu presencia, y al oír tu voz no pude decir no. Cuando descubrí lo que movía tu corazón, y hoy empiezo a responder que te amo de verdad, que muero a mi voluntad, me despojo en verdad, mis deseos soltaré y tus pasos seguiré una y otra vez, todo rendiré. Tú sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Siempre te amaré en todo tiempo y lugar. Siempre te amaré en todo tiempo y lugar. Siempre te amaré en todo tiempo y lugar. Siempre te amaré. Te amo, Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú Tú sabes que te amo, solo quiero ir donde tú vas. Tú sabes que te amo.